Francisco Javier García pone contra la pared a Gonzalo Castillo. Otra vez trae el tema del debate a la mesa. Y en una franca alusión a el penco, ¿no? Francisco Javier se desata con que ningún candidato debería tener la capacidad de decidir no asistir a los debates. Francisco Javier considera que los debates electorales son indispensables en una persona que aspire a ocupar la presidencia de la República, porque él entiende que contrastar las ideas, conocer lo que piensa ese candidato con relación al pueblo dominicano, es primordial. Ahora, al Francisco Javier decir esto en el contexto del inicio de los debates que prepara el CODES, evidentemente le está soltando ese bombazo a Gonzalo, porque todos sabemos que Gonzalo decidió declinar asistir a esos debates. Y Francisco Javier, aprovechando el momentum, ¿no?, para no verse como un ataque de que furtivo y directo a su compañero de partido, lo dice de forma generalizada. Bueno, ningún candidato, ellos son aspirantes, no candidatos. Pero no hay que ser un genio para conectar las ideas. Si Francisco Javier va para el debate y Gonzalo dijo que no va para el debate, que está preparando el CODES, y Francisco Javier cuestiona que un candidato pueda decidir no ir, evidentemente eso lo hace pensando en Gonzalo y lo deja plasmado públicamente, tratando de capitalizarlo y decir, bueno, yo tengo no solamente el valor de asistir y las ideas y las propuestas para debatir, sino que tengo la capacidad para hacerlo, algo que le falta a Gonzalo Castillo. Eso es lo que quiere dejar plasmado Francisco Javier y capitalizarlo dentro de su partido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran dificultad que tiene Francisco Javier con esta puesta en escena? Bueno, que el PLD se está jugando no solamente su existencia, sino su capacidad real de ser opción de poder. Para nada es un secreto que el PLD vino de una victoria contundente, de una reelección de Danilo Medina, con un 62% en 2016, a participar en el 2020 desde el poder y sacar apenas un 38%. 38% que se ve contrastado de manera más fuerte con la convención interna que tuvo ese mismo partido apenas un año anterior, en el 2019. Recuerden ustedes que el enfrentamiento entre Leonel y Danilo, porque aunque Gonzalo fue el que estuvo en la boleta, todo el mundo sabe que ese era el equipo de Danilo, el danilismo entero, y el equipo, la corriente danilista contra la corriente de Leonel, se enfrentaron y movilizaron 2 millones de votos en unas elecciones internas que parecieron unas elecciones presidenciales cualquiera. Y un partido que acababa de movilizar 2 millones de votos, cualquiera calculaba, infería, bueno, el PLD sigue en el poder, yo patrón no va a tener, lo que tiene que elegir un candidato. Danilo apostó a eso, pero no se dio, sacó un 38%, por las razones que todo el mundo sabe lo que pasó. La marcha, la suspensión de las elecciones, la división con Leonel, la campaña en contra, la alianza de Leonel Fernández saliendo del PLD con el partido de oposición en ese momento, PRM, todo eso dio al traste con que el PLD continuara en el poder y sacó un 38%. La gente estaba indignada con el PLD. La gente compró el discurso de los opositores de la Marcha Verde y entendió que el PLD debía salir del poder y debía pagar por los presuntos actos de corrupción, que la gente no necesitaba pruebas, estaba convencida y era más que evidente que había corrupción en los gobiernos del PLD y especialmente en los últimos, en el de Danilo, decía la gente. Y eso lo reflejó no solamente en el 20, sino en la reelección del hoy presidente Luis Abinader y el PRM, donde el PLD en su candidatura presidencial sacó apenas un 10%. Ah, no, que no fue el PLD, que fue Abel, que lo que usted quiera decir. 62, 38 y 10%. ¿Cuánto sacará ahora en el 28? Si seguimos la tendencia, pues en el 28 desaparecerá el PLD. Y eso es lo que se está jugando el PLD. Danilo lo ha dicho en otras ocasiones. El PLD se está jugando su existencia. Y el hecho de que aparezca un Gonzalo que fortalece la contienda electoral, cambia el mapa electoral, todavía le queda una misión pendiente y es la unidad de ese partido. Ese partido debe mantenerse unido. Y estas declaraciones de Francisco Javier
atentan en contra de esa unidad posterior a la consulta interna que se haga en el PLD, porque varios retos que tiene el PLD por delante. Sobrevivir a esta campaña que está siendo bestial hasta la consulta. Luego de la consulta, contener las diferencias para que permanezca la unidad. Luego viene el enfrentamiento con Abel Martínez, porque Abel ya lo dijo y lo advirtió. Abel va a retar y le va a competir a quien sea que salga señalado en la consulta. Se va a medir. Después de la consulta nos vemos en octubre. Eso está diciendo lo que está diciendo Abel para 2027. Entonces ahí viene otra situación para el PLD. ¿Qué dicen los más radicales? PLDistas, danilistas. Bueno, no importa que Abel se inscriba en el 27, porque lo que diga la consulta, y es un consenso, va a tener el apoyo monolítico del PLD, principalmente del líder del PLD, que es Danilo Medina, va a señalar directamente al que salga favorecido en la consulta, porque ese es el acuerdo. Todos a uno, se va a elegir, la consulta va a señalar a quien tiene mejor posibilidades, el que gane, y a una lo van a señalar, lo van a apoyar todas las estructuras para oficializarlo en el 2027. El que sea que no se ciña a lo que diga la consulta, va a enfrentar a toda la cúpula, a todo el partido para el 27. Y a eso apunta con Abel. Ahora, ¿van a respetar eso todos los aspirantes? Francisco Javier va a aceptar eso. Domínguez Brito va a aceptar eso, que ya se hizo movimientos, inclusive ante la Junta Central, en contra de esa consulta. Yo no lo creo. Yo creo que para el enfrentamiento posterior a la consulta del que salga electo favorecido, si no a Francisco Javier García, Francisco le va a jugar en contra. No necesariamente en favor de Abel, porque no se beben un café juntos, pero un quinta columna, manos caídas, y un Abel y un Francisco Domínguez Brito y el mismo Francisco Javier no conforme. Entonces ahí Gonzalo la tiene difícil, no solamente para retener y ser el candidato, porque si Danilo lo apoya, no hay forma dentro del PLD que salga otro candidato, pero sí para mantener la unidad posterior a ello. Tiene que sobrevivir el candidato que salga favorecido ahí en esa consulta. Debe sobrevivir para mantener la unidad del PLD con miras a 2028. Y estas declaraciones de Francisco Javier, lo que pone en riesgo es eso. Contra lo que atenta es contra específicamente la unidad PLDista. ¿Cómo tú te devuelves? ¿Cómo tú recoges ante el enfrentamiento de los equipos que apoyan a ambos candidatos, después que tú señalas que el candidato contrario, que es tu compañero de partido, no tiene las capacidades para debatir contigo en un enfrentamiento público? ¿Cómo tú recoges el que tú hayas dicho que el candidato de una organización debe tener la capacidad de contrastarse y de medirse y no tener la posibilidad de decir que no va al debate? Porque eso es una sentencia. Inclusive, en el peor de los escenarios para Francisco, posterior a la consulta y electo al candidato, supongamos un Gonzalo Castillo, ya tiene que enfrentarse hacia afuera contra el adversario. ¿Cómo tú recoges el hecho de que estratégicamente a Gonzalo le convenga no asistir a un debate inclusive en contra del candidato del gobierno y en contra de Leonel Fernández? Porque es ella que está apuntando Francisco, diciendo, bueno, pasemos la consulta y yo sé que me van a ganar, porque si Danilo decidió que Gonzalo es Gonzalo. No, ahora, después que tengamos el candidato, después que sea Gonzalo, ¿cómo justificamos como partido que Gonzalo, aparte de no asistir a este debate que organizó el CODES a lo interno, por razones estratégicas, cómo justificamos después que Gonzalo no quiera debatir contra un Leonel Fernández y un Carolina o David Collado? ¿Cómo se justifica eso ante un candidato? El candidato debe tener la capacidad y la valentía de debatir. Eso es lo que está asegurando Francisco Javier. ¿Para qué? Para asegurarse de que el PLD no pueda devolverse. Y anticipando eso, le están diciendo no solamente al electorado, sino a la cúpula. Fíjense bien lo que ustedes están haciendo. Fíjense bien, porque cuando lleguemos a ese momento, en este país, ningún candidato debería poder decir que no va a debatir. Y esa camisa de fuerza se la está poniendo Francisco por adelantado al candidato del PLD, que tiene que ir a debatir, a ir a contrastar ideas, que yo estoy de acuerdo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los debates. Ahí tiene toda la razón Francisco Javier. Ahora, Francisco Javier no lo dice porque eso es lo loable, lo democrático y lo que necesita la sociedad. No, no. Francisco lo hace como un ataque directo a Gonzalo de su partido. Entonces yo digo aquí que Gonzalo la tiene difícil. Ya él no puede recular de venir a aceptar este debate porque sabemos que el debate era una trampa, que inclusive el organizador salió a acabar con Gonzalo porque Gonzalo no había mostrado interés de participar. Evidentemente eh, no tenía mucha buena voluntad a Gonzalo como candidato. Pero posterior a eso vienen los debates de otras organizaciones que Gonzalo, si es el candidato del PLD, no podrá rehuirle. Y ahí es que vamos a ver las capacidades que tiene el PLD de mantener unida su militancia y de realmente ser opción de poder más allá de 2028. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto. Así lo vas a publicar.